Hermanos en Cristo y amigos todos, una cordial y afectuosa bienvenida a este momento sagrado, santo, porque es un momento que nos dedicamos a estudiar la palabra del Señor que vive y permanece para siempre. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que en esta ocasión vamos a estudiar. Te rogamos con todo nuestro corazón que el bendito Espíritu Santo que mora en nosotros, Él abra nuestros entendimientos, ilumine nuestras mentes con la mente de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo, para que con las luces divinas dadas por el Espíritu Santo podamos comprender espiritualmente tu palabra y podamos discernirla, Señor, en forma práctica para todos nosotros. Buscamos de esta manera que tú seas honrado, exaltado y glorificado por este momento bendito que tú nos das de estudiar con la asistencia tuya, de tu Hijo Jesucristo en la persona del Espíritu Santo, tu bendita palabra. Lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hermanos en Cristo, en el estudio anterior sobre el tema general, demos gracias a Dios por todo, hablamos de dos cosas por las que debemos dar gracias a Dios. En primer lugar, debemos dar gracias a Dios por su palabra eterna, el alimento espiritual que Él nos ha dado, para que alimentándonos con esta palabra sobrenatural, celestial, divina, podamos crecer en nuestra santificación personal y de esta manera hacer tu voluntad. La voluntad tuya es que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, porque tú eres santo. Bendito Padre Celestial, porque tú eres santo. Y entonces tú quieres que nosotros seamos santos, porque tú eres santo, Padre bendito. Entonces debemos dar gracias a Dios por la palabra de Dios, el alimento espiritual que Él nos ha dado, para que estudiándola, meditándola, escudriñándola y viviéndola, sobre todo practicándola, podamos crecer un poco más en nuestra santificación personal. Y también hablamos que debemos dar gracias a Dios, nuestro Padre Celestial, por la oración, el medio por el cual nos comunicamos con Dios, con el propósito de alabarlo, de adorarle y de hacerle conocer nuestras necesidades. Bien, en esta ocasión vamos a seguir con el estudio de demos gracias a Dios por todo, y vamos a ver otras dos cosas por las cuales debemos dar gracias a Dios. Primero, debemos dar gracias a Dios por sanar nuestras enfermedades. Sí, debemos dar gracias a Dios por sanar nuestras enfermedades. Hermanos en Cristo y amigos todos, dice la Biblia, la Sagrada Escritura, que Dios es el que nos sana de nuestras dolencias, de nuestras enfermedades. Leamos esto en el Antiguo Testamento, en el Salmo 103. El Salmo 103, y vamos a leer el versículo 3.
Salmo 103, el versículo 3. Hablando de Jehová, de Dios, el salmista dice, Él, o sea Dios, es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Se dan cuenta? Dios es el sanador de todas nuestras dolencias, de todos nuestros pecados, de nuestras enfermedades, producto de los pecados y de las iniquidades en que hemos andado. Vamos al libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, versículos 4 al 5. Isaías 53, 4 al 5. Dice el profeta Isaías, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatidos. Mas Él, o sea Dios, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Se dan cuenta? Hablando del siervo de Dios en profecía, Isaías se refiere luego al Señor Jesucristo. Dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Cristo es divino, Cristo es Dios. Entonces dice la Biblia que Dios es el que nos sana de, ¿qué cosa? De todas nuestras dolencias, de todas nuestras enfermedades. Ahora, las enfermedades de nosotros por causa del pecado afectan a todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestra voluntad, lo que desea nuestra voluntad. Entonces, el sanador de nuestras enfermedades espirituales y físicas es Dios. Es el Señor Jesucristo, que murió en la cruz, y en su cuerpo clavado en la cruz, Él cargó todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades espirituales y también corporales o físicas. Bien, veamos unos ejemplos bíblicos de hijos de Dios que fueron sanados de su dolencia o sus dolencias por Dios. El primer ejemplo lo encontramos en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, y leemos el capítulo 20. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, y leemos desde los versículos 4 hasta el versículo 7. Dice la palabra de Dios: y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve, pero vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, note, tomad masta de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Aquí está
el rey Ezequías, que había adquirido una enfermedad que era una enfermedad de muerte, hermanos. Y él rogó a Dios que le sane, que muestre su misericordia sanándola de esa enfermedad de muerte. Y el Señor oyó su petición y el Señor lo sanó. En el Nuevo Testamento tenemos dos casos. Vamos al libro de Mateo. El Evangelio según Mateo, y vamos a leer en el capítulo 8, Mateo capítulo 8, 14 al 15. Mateo 8, 14 al 15. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Sí, ella se levantó y les servía. Aquí tenemos a una hija de Dios, la suegra del apóstol Pedro, que estaba postrada con una gran fiebre, con alta fiebre, y el Señor llegó a su casa, la vio enferma, tocó su cuerpo y la fiebre se fue. Y el Señor de esta manera sanó a la suegra de Pedro, y sanada esta se levantó y comió y comenzó a servirles al Señor Jesús, también a sus discípulos que le acompañaban. Otro ejemplo de un hijo de Dios que fue sanado por Dios lo encontramos en la carta a los Filipenses. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 25 al 30. Vamos a Filipenses 2, 25 al 30. Dice la palabra: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito fue otro hijo de Dios que enfermó gravemente, estuvo a punto de morir, pero el Señor lo sanó. El Señor lo levantó para que él siga cumpliendo el trabajo a favor del apóstol Pablo, cumpliendo el ministerio que yo le había entregado a favor de su siervo, el apóstol Pablo. Entonces, Dios es el que sana nuestras enfermedades o nuestras dolencias. Y aquí tenemos tres ejemplos de la Biblia de hijos de Dios que Dios sanó sus enfermedades: el rey Ezequías, la suegra de Pedro y el siervo de Dios Epafrodito. Bien, ¿qué medios usa Dios para sanar nuestras enfermedades? ¿Qué medios usa? Bueno, hay algunos medios que Dios usa para sanar nuestras enfermedades. En Lucas, Evangelio según Lucas, el capítulo 5, Evangelio según Lucas, el capítulo 5, y leemos versículos 30
hasta el versículo 32. Leamos la palabra de Dios. Lucas 5, 30 al 31. Dice la palabra de Dios en Lucas 5, 30 al 31. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Leamos también el 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Aquí encontramos en palabra del Señor el reconocimiento que los médicos están para sanar o curar a los enfermos. Los que necesitan de los médicos no son los que están sanos, sino los que están enfermos. Así que un medio que Dios usa para sanar nuestras enfermedades, hermanos en Cristo, son los médicos o las médicos. Sí, hermanos. Otro medio que Dios usa para sanarnos de nuestras enfermedades es la medicina natural, hermanos. De modo general, los médicos usan la medicina química, vamos a decir, aunque hay médicos también que usan la medicina natural. La medicina natural es un medio que Dios usa para sanar nuestras enfermedades. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 20. Segundo libro de Reyes, el capítulo 20, y leemos en el versículo volvamos a leer el versículo 5. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Versículo 8 dice, 7 dice, y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. ¿Qué usó aquí el Señor para sanar a su siervo el rey Ezequías? Una medicina natural, una masa de higos, y hicieron un emplasto y la pusieron en la llaga que tenía enfermo al rey Ezequías. Así que otro medio que Dios usa para sanarnos es la medicina natural, mis queridos hermanos. Hay otro ejemplo en que Dios usó la medicina natural para tratar la enfermedad de un hijo suyo. Primera carta a Timoteo 5, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 5 y el versículo primera a Timoteo 5, primera a Timoteo capítulo 5, 22. El texto dice, versículo 23, primera Timoteo 5, 23, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Bueno, Timoteo tenía enfermo su estómago y frecuentemente estaba enfermo. Y el apóstol Pablo dice que quien le dio esta receta a Pablo para que la pase a Timoteo fue el doctor Lucas, el médico amado, el médico Lucas. Ya no bebas agua, sino de un poco de vino por causa de tu estómago
y de tus frecuentes enfermedades. A veces Dios, para controlar una enfermedad o controlar nuestra dolencia, usa algo natural. El vino es hecho de la viña, de la planta de la vid, una creación de Dios. Así que un medio que Dios usa para tratar nuestras enfermedades, sanarlas o controlarlas, es la medicina natural. Aquí se debe decir, hermanos, escuchen, aquí debo decir o se debe decir que no siempre los médicos y sus recetas sanan las enfermedades de los hijos de Dios. Repito, no siempre los médicos y sus recetas sanan las enfermedades o curan las enfermedades en el cuerpo de una persona o de los hijos de Dios. Vamos al Evangelio según Marcos. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Versículos 24 al 29. Marcos 5, 24 al 29. ¿Qué dice Marcos 5, 24 al 29? Dice así: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y escuchen, y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Se dan cuenta? Esta mujer enferma de flujo de sangre por tantos años había estado en manos de muchos médicos, ¿no? De muchos médicos, y gastado todo lo que tenía buscando su salud, ¿no? Naturalmente. Pero ninguno de esos médicos había podido curarla o sanarla de su dolencia, mis queridos hermanos. Con médicos y medicina siempre es Dios el que sana nuestras enfermedades. Escuchen. Medio que Dios usa para sanar nuestras enfermedades son los médicos y la medicina. Pero tengamos siempre presente que con médicos y medicinas y con sus medicinas siempre es Dios el que sana nuestras enfermedades. Es decir, Dios usa al médico, a la médico, con las recetas que dentro de su conocimiento tienen para sanar nuestras enfermedades. Así que, mis queridos hermanos, cuando tengas que acudir a un médico y recibir una receta para tratar tu enfermedad, si el médico y su receta sana tu dolencia en tu enfermedad, no te olvides que detrás del médico, sobre el médico, está el médico de nuestras enfermedades, que es nuestro Señor Jesucristo. No dé gloria al médico y a la medicina. Da honra y gloria a Dios, que ha puesto los médicos y la medicina correspondiente para que apliquen a tu enfermedad y tú seas sanos. Pero no se olviden que no siempre los médicos y sus recetas sanan las enfermedades. Allí está la mujer enferma de flujo de sangre, que los médicos y sus medicinas nunca pudieron curarla o sanarla. Pero un médico que como Dios, pero un médico como Dios,
Él es capaz y poderoso para sanar la enfermedad haciendo un milagro. Veamos unos ejemplos. La suegra del apóstol Pedro fue sanada por un milagro del Señor Jesús. Ya leímos que el Señor se acercó a ella, tocó su cuerpo y la fiebre la dejó. Milagro. El Señor no usó ninguna receta química, ninguna receta natural, sino su poder omnipotente hizo el milagro de sanarla. O sea, a veces Dios sana la enfermedad por medio de un milagro. ¿Se acuerdan de la mujer enferma de flujo de sangre? Ya leímos. Fue sanada por un milagro del Señor. Ella con fe por detrás, abriéndose paso entre la multitud, tocó el manto del Señor y inmediatamente ella fue libre de su enfermedad, de su azote, hermano. Fue un milagro del poder del Señor Jesucristo. Epafrodito, del que ya hablamos, ¿se acuerda? Sanado por un milagro. Yo creo que el apóstol Pablo, con el médico amado que lo asistía, Lucas, habían implementado medicina. Habían implementado medicina. Pero Epafrodito no sanaba, seguía enfermo, a punto de morir. Pero Dios, por un milagro obrado por él, sanó a Epafrodito. Hermanos, los ciegos, los cojos, los paralíticos, los endemoniados de que habla el Nuevo Testamento fueron sanados por medios milagrosos hechos por el Señor Jesús. Así que, mis queridos hermanos, hay que dar gracias a Dios por ser Él el sanador de nuestras dolencias, de nuestras enfermedades, usando a los médicos, usando la medicina natural, o química, pero también sanándolos directamente por medio de un milagro que por su misericordia hace y nos sanamos. ¿Recuerdas de alguna enfermedad o enfermedades que no te sanó ningún médico, por ejemplo? Ninguna receta que te dieron y que el Señor te sanó y te levantó. ¿Te acuerdas de alguna enfermedad que el Señor usó un médico y la medicina dada por el médico y esa medicina te curó? Recuerda que detrás del médico y la medicina está el Señor. Entonces, porque Dios es el sanador de tus dolencias, de mis dolencias, de tus enfermedades, de mis enfermedades, debemos dar gracias a Dios. Sí, debemos dar gracias a Dios. ¿Le has dado gracias a Dios por la enfermedad de que el Señor te ha sanado usando un médico, una receta, una medicina, o lo ha hecho la medicina natural, o lo ha hecho directamente por un milagro? Te pregunto, ¿conoces el ejemplo de alguna enfermedad? Era grave, según los diagnósticos médicos, pero el Señor, haciendo un milagro, te sanó. Doy un testimonio personal. Hace muchos años atrás, por razón de no sentirme bien, acudí a un médico cristiano. Ya no está con nosotros. Él está con el Señor. Y este médico cristiano me mandó un examen a que me tome una radiografía aquí en el vientre.
me dio la orden para la clínica en donde yo vaya a tomarme la radiografía. Llegué allí y un técnico en radiografía me acostó, me tomó la radiografía. Y el técnico, el radiólogo, puso en una pantalla la radiografía y me dijo: venga, señor, vea. Y sobre el hígado había una media luna. Había una media luna. Dígale al doctor, yo también le voy a informar que vea eso. Fue donde el médico vio la radiografía, el informe del radiólogo, y entonces él me remitió a otro radiólogo, parece muy amigo de él, y le dio una orden. Le decía que tome la radiografía en el vientre del paciente que enviaba y ponga atención, doctor, que sobre el hígado hay una media luna. ¿Qué significaba eso? Había un tumor. Fui donde el médico, el otro médico, radiólogo, que el doctor me envió, me acostó sobre la cama y estaba una cámara que proyectaba, me pasó por todo lado, pasó un buen tiempo atendiendo a la petición del médico que había allí en la radiografía, que se me había tomado media luna sobre el hígado. Pasó un buen tiempo y me dijo: señor, no veo ninguna media luna. Pero de todas maneras, vamos a otra máquina más actualizada y más sofisticada, si ustedes quieren. Me acosté allí, comenzó a hacerme los exámenes, y pasó un buen rato, y me dijo: señor, ni en la máquina anterior, ni en esta máquina que es más avanzada, no veo ningún tumor o media luna sobre su hígado. Vio el informe, fui del doctor, y el doctor, como era un cristiano y que amaba a nosotros, cuando él vio el informe del segundo radiólogo, se emocionó, me puso las manos sobre los hombros y derramó lágrimas. Pastor, yo sabía que Dios iba a obrar, porque todo lo que indicaba la radiografía indicaba que había un tumor allí. Y me puso las manos sobre los hombros y se puso a llorar. Yo sabía que Dios iba a obrar en usted, y lo ha hecho. Así que yo doy gracias a Dios, porque ese tumor maligno, con toda seguridad, que había sobre mi hígado, el Señor había hecho el milagro de sanar. Porque los años de mi habitación en la tierra y el ministerio al que el Señor me había llamado aún no han concluido. Y por eso Él me sanó milagrosamente, me levantó, y hasta el día de hoy me mantiene sirviéndole y cumpliendo el ministerio al cual Él me llamó. Te pregunto, ¿tú conoces alguna sanidad que Dios ha hecho? ¿Acaso usando un médico con la medicina, o ya sea química o natural? ¿O el Señor te ha sanado milagrosamente sin ninguna intervención humana? Y
Te pregunto si eso ha ocurrido en tu vida. ¿Le has dado gracias a Dios? ¿Te mantienes agradecido a Dios por esa sanidad de tu dolencia o tus dolencias? Bien, así que debemos dar gracias a Dios por la sanidad que Él ha obrado en nuestro cuerpo. Pero escúchame en este momento, escucha lo que voy a decir. Vamos a ver nuestro segundo punto. Hay que dar gracias a Dios también cuando Dios no nos sana. Primer punto, debemos dar gracias a Dios cuando Él nos sana. Pero también hay que dar gracias a Dios cuando Dios no nos sana. Vamos al segundo libro de Reyes. Vamos al segundo libro de Reyes, el capítulo 13, segundo libro de Reyes, el capítulo 13, 14a, la primera parte, pero leamos el versículo. Segundo libro de Reyes 13, 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, llorando delante de él, dijo: Padre mío, carros de Israel y su gente de acabar. Miren, el profeta Eliseo dice aquí que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y en el versículo 20 dice: y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año vinieron bandas armadas de los moabitas a la tierra. Miren, el profeta Eliseo tuvo una enfermedad, y por lo que parece fue una enfermedad larga, que fue la causa final que lo llevó a la muerte. Eliseo oró por la sanidad, otros oraron por la sanidad de la enfermedad grave que aquejaba al profeta Eliseo. Sí, mis queridos hermanos. Pero no fue la voluntad de Dios sanar al profeta Eliseo. Otro caso. Vamos al Nuevo Testamento. En la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Capítulo 4. A ver. Sí, segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 20. Dice la palabra, habla Pablo, segunda Timoteo 4, 20. Erasto se quedó en Corinto, y escuchen, a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Trófimo era uno de los colaboradores del apóstol Pablo, compañero en el ministerio del apóstol Pablo. Y que Pablo oró por la sanidad de Trófimo, que el doctor Lucas dio alguna receta para sanar de su enfermedad a Trófimo. Yo creo que sí. Pero finalmente el apóstol tuvo que seguir su viaje y dejó a su compañero y colaborador enfermo en la ciudad de Mileto. No fue la voluntad del Señor sanarlo en esa ocasión a Trófimo. Y el otro ejemplo que tenemos
es el apóstol Pablo. Por favor, abran sus Biblias en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9. Segunda carta a los Corintios 12, 7 al 9. Dice Pablo su testimonio personal: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me mantezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo, con todo lo que era él, un siervo amado de Dios, Dios permitió una enfermedad en su cuerpo. Parece que era una enfermedad muy dolorosa, muy incómoda físicamente, ¿no? Y él había rogado y suplicado al Señor que le quitara ese dolor, esa dolorosa enfermedad, esa enfermedad que lo hacía sufrir mucho. Y la respuesta del Señor fue no. Y él mantuvo al siervo suyo enfermo, y parece que hasta su muerte. Hermanos, pero es necesario señalar esto. Pero a veces nos enfermamos por causa de pecados cometidos. La enfermedad de Eliseo, la enfermedad de Trófimo, la enfermedad de Pablo, no fueron por causa de pecados cometidos o de pecados en los que andaban ellos. Eran santos en toda su manera de vivir. Pero a veces nos enfermamos por causa de pecados que hemos cometido o pecados en los que nosotros andamos. Miren lo que dice la primera carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios 11, y leemos los versículos 27 al 32. Dice, primera carta a los Corintios 11, 27 hasta el versículo 22. 27. Comenzamos con el versículo de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, dice aquí la palabra de Dios, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. La causa de las enfermedades en muchos creyentes en la iglesia de Corinto fue el pecado. El pecado de haber comido la cena del Señor indignamente. Comían el pan para saciar el hambre y tomaban el vino para embriagarse, celebrando la cena del Señor. Y participar de la cena del Señor indignamente
sin discernir que el pan representa el cuerpo del Señor y que el vino representa la sangre del Señor, y comerlo como un pan más y tomar como un vino más, sin ver el trasfondo espiritual de ello, eso es pecado. Y muchos en la iglesia de los Corintios dicen que por lo cual hay muchos enfermos, no, pocos, muchos enfermos y debilitados físicamente entre vosotros, y muchos hasta fueron cortados y murieron, hermanos. Pero hermanos, si bien es cierto, a veces nos enfermamos por causa de pecados que hemos cometido, o pecados en los cuales andamos, y pecados en los cuales vivimos, y no los compensamos y no nos apartamos de él o de ellos, sino que nos mantenemos en esa mala manera de vivir, el Señor va a castigarnos, va a ejecutar juicios sobre nosotros con enfermedades, con debilitamientos del cuerpo o también con la muerte de algunas personas. No toda enfermedad es por causa de haber pecado o vivir en pecado, y este es el caso del apóstol Pablo. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, hermanos, segunda carta a los Corintios 12, y leemos desde el versículo 1 al 9. Segunda carta a los Corintios 12, del 1 al 9. ¿Listos, hermanos? Ciertamente, dice Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo, que es el mismo apóstol, ¿no?, que hace 14 años, sin el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado en mi carne un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La enfermedad del apóstol Pablo no fue por causa de pecados, por causa de andar en malos caminos, por causa de andar haciendo lo malo. Miren, el hombre que había sido exaltado, llevado hasta el tercer cielo, que es la casa de Dios, hermanos, si hubiera sido un hombre que andaba en pecado o viviendo en pecado, nunca hubiera tenido esta experiencia espiritual que tuvo el apóstol Pablo. Así que la experiencia del apóstol Pablo es un ejemplo que no toda enfermedad, sea leve, transitoria o sea permanente, es por causa del pecado que se haya cometido. Hermanos en Cristo, cuando Dios no nos sana, escúchenme, cuando Dios no nos sana, Él tiene propósitos de bien para todos nosotros, hermanos. Cuando Dios no nos sana, Él tiene propósito bueno de enseñarnos a ser humildes. Sí, a veces somos muy orgullosos, muy arrogantes, llenos de soberbia. Y a pesar de que el Señor nos ha hablado y nos habla de que no debemos ser soberbios, orgullosos, mantenemos la soberbia y el orgullo en el corazón.
entonces Dios va a permitir una enfermedad en nosotros, transitoria o a largo plazo, para enseñarnos a ser humildes, a ser mansos y humildes de corazón como el Señor Jesús, a no sobredimensionarnos y sobrevalorarnos, sino mantener un perfil bajo y valorarnos de acuerdo con la gracia de Dios que ha obrado en nosotros, dándonos dones, talentos para funcionar en su iglesia y en el mundo. Dios no nos sana a veces porque tiene propósitos también para nosotros, enseñarnos paciencia, A veces Dios no nos sana de una enfermedad para hacernos crecer o madurar espiritualmente. A veces Dios no nos sana de una enfermedad para capacitarnos para que seamos más útiles en su mies. Y escuchen, hermanos, a veces el Señor permite una enfermedad en nosotros para enseñarnos a depender de Él siempre y en todo momento, hermanos. Y aquí una pregunta, hermanos. ¿Cómo debemos reaccionar cuando Dios no nos sana? Sí, cuando Dios no te sana o de una enfermedad, ¿cómo debes reaccionar tú? O yo. Vamos a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12. ¿Cómo reaccionó el apóstol Pablo frente a la enfermedad dolorosa que él permitió en su cuerpo? ¿Cómo reaccionó el apóstol Pablo? Segunda carta a los Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando Dios no nos sana de una enfermedad, tal como ocurrió con el apóstol Pablo, debemos reaccionar de buena gana. Aceptar la voluntad de Dios de mantenernos enfermos con buena gana, con buena actitud, hermanos, sin quejas, sin reclamos, sin desanimarnos, con una actitud de buena gana. Cuando Dios no nos sana de una enfermedad, debemos reaccionar ¿de qué manera? Gloriarse más bien en la enfermedad. Sí, gloriarse más bien en esa enfermedad, porque como ya dijimos, Dios tiene un propósito de bien cuando nos enfermamos o permite una enfermedad que se mantenga en nuestro cuerpo. Debemos gloriarnos más bien en la enfermedad. Y cuando Dios no nos sana de una enfermedad, debemos gozarnos y alegrarnos en medio de la enfermedad, hermanos. ¿Por qué hay que recibir con esta buena actitud la enfermedad que Dios permite en nuestra vida? Porque tal actitud trae gran bendición de Dios a nosotros, hermanos. El poder de Cristo reposa sobre toda su gloria. Y entonces, con el poder de Cristo en nosotros, somos fuertes espiritualmente para ser siervos útiles al Señor en su mies, mis queridos hermanos. Así que, hermanos, demos gracias a Dios por ser Él el sanador de nuestras dolencias, de nuestras enfermedades.
esas enfermedades que Cristo llevó en su cuerpo santo clavado en la cruz. Y que sobre esa base y por esa razón el Señor nos sana de nuestras dolencias. Pero, escúchenme, también debemos dar gracias a Dios cuando Dios no nos sana, porque Él tiene propósitos finales de bien para nosotros, permitiendo esa enfermedad de la que Él no nos sana. Leamos por último en Romanos 8:28. Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero leer este versículo en otra versión que dice así: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Tenemos la convicción que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman y que Él ha llamado de acuerdo con su propósito eterno. Así que, hermanos, gracias a Dios por sanarnos de nuestras dolencias, pero también gracias a Dios cuando Él no nos sana. Recordamos siempre que esa enfermedad que el Señor no nos sana es para nuestro bien. Él trae cosas buenas finalmente, como ocurrió con el apóstol Pablo, que entonces pudo ver y experimentar el poder de Dios en una forma gloriosa. Cuando dice que el amor, el poder de Cristo se perfecciona en la debilidad, o cuando uno está enfermo, quiere decir que el poder de Cristo está totalmente presente en la persona que está pasando por una debilidad, por una enfermedad. Así que, hermanos, demos gracias a Dios por la sanidad que ha obrado en nuestros cuerpos, pero también demos gracias a Dios cuando Él, dentro de su voluntad, no nos ha sanado, nos mantiene enfermos, porque detrás de todo ello hay propósitos buenos, de bien, de bendición para usted y para mí. Amén. Señor y Padre Celestial, le damos gracias porque usted nos ha sanado muchas veces de nuestras enfermedades usando un médico, la medicina humana, la medicina natural. Gracias por habernos sanado de nuestras dolencias. Pero también, Señor, damos gracias y le debemos dar gracias cuando usted no nos sana. A pesar que le rogamos, le suplicamos que nos sane, usted no nos sana, porque tiene el propósito de manifestar su poder en una forma completa, perfecta, en toda su gloria en nosotros, en los que usted permite una enfermedad. Padre bendito, a usted sea la gloria, la honra, la bendición y la alabanza, porque usted es el sanador de nuestras dolencias y porque también usted, dentro de su soberana voluntad, permite enfermedades que usted no nos sana, porque tiene un fin de bendición y de provecho significativo para nosotros. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, gracias por este momento que hemos pasado
estudiando la palabra de Dios, un estudio bíblico más sobre el tema general de demos gracias a Dios por todo. Si Dios nos presta la vida, el próximo miércoles estaremos para dar otro estudio bíblico sobre el tema demos gracias a Dios por todo. Oro porque el Señor nos bendiga, nos apoye y que el poder de Cristo repose sobre nosotros con su gloria en todo su esplendor. Dios mediante, el próximo domingo, 10 para las 11, tendremos el culto dominical presencial en la casa del Señor. Los invitamos para que, hermanos, ustedes, los miembros de la Iglesia del Dios Viviente, asistan. No se quede en la casa, como dice que hacía uno, se quedaba durmiendo más, descansando más y leyendo el periódico y viendo la televisión. Eso no hace un hijo de Dios. Un hijo de Dios ama estar en comunión y reunido con sus hermanos para alabar al Señor, oír su palabra y juntos saludarnos y estimularnos a la fe, al amor y a las buenas obras. Que el Señor os bendiga para su honra y su gloria y el bien de vosotros y de todos nosotros. Amén. Amén.